Muy buenos días, mi nombre es Juan Felipe Rengifo Martínez del grado 10.4 y les vengo a hablar sobre qué son medidas de dispersión. Como primer punto tendríamos la definición. Es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de medidas de dispersión: estadística con la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartil, que es lo que explicaré más adelante en algún ejemplo. Por último tendríamos ¿para qué sirve? Entregan información sobre la evaluación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son rangos de variación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Todos estos mencionados anteriormente se verán en el siguiente ejemplo que mostraré. Muchas gracias. Buenos días, hoy les vengo con el ejercicio de medidas de dispersión con datos agrupados. Como podemos ver acá ya tenemos la columna XY y FI y las edades, que son nuestros correspondientes datos para realizar la siguiente tabla. Comenzaremos con esta columna que sería XY por FI. Claramente sería multiplicar estos dos factores. Empezaríamos con 25 por 20, lo cual nos daría un total de 500. Seguiríamos con 35 por 35, nos daría un total de 1225. Seguiríamos con 45 y 50, lo que nos daría un total de 2250. Seguiríamos con otro que es 55 por 49, lo cual nos daría un total de 2690. 65 por 25, 1625. 75 por 15, 1125. Y por último 85 por 6, que nos daría un total de 510. De adelante hacer la suma de todos estos datos, lo cual nos daría un total de 9930, ya que este factor nos va a servir para operaciones futuras. Si vemos acá que sería XY menos el promedio. ¿Cómo hallaremos el promedio? El promedio es igual a XY por FI sobre el número, o sea, es decir, el total de FI, lo cual nos daría lo siguiente. Sería este total de acá, que es 9930, sobre el valor que está acá, total de 200, lo cual nos daría 49,65. Este otro factor también lo utilizaremos para ecuaciones futuras. Entonces, ya teniendo el promedio y XY, continuaríamos haciendo la siguiente. O sea, el siguiente es acá. Sería el factor por XY, perdón, el promedio por XY sería un total de 24,65. El siguiente sería un total de 14,65. El siguiente sería 4,65. Que bien, acá me confundí. 65. El siguiente sería 5,35. El siguiente sería 15,35. El siguiente sería 25,35. Y por último sería 35,35. ¿Estamos? Excelente. Entonces seguiríamos con el otro procedimiento, que sería XY menos el promedio por FI, que ya tengo también los valores listos para adelantar un poco este sistema. XY menos el factor por FI sería un total de 493 primero, el segundo sería 512,75, el tercero 232,5, el siguiente 262,15, el siguiente 383,75, el siguiente 380,25 y por último 212,1. ¿Estamos? Excelente. Seguiríamos al otro procedimiento, que sería X menos el promedio a la 2. También tengo esto listo.
sería igual a 607,62, 214,62, 21,62, en 28,62, 23, 235, perdón, 62, 642,62 y por último 1449,62. Ya para finalizar esta tabla seguiríamos con x menos promedio por FI, x menos promedio a la 2 por FI. Seguiríamos con los siguientes resultados, lo cual nos daría 12.152,4, 7.511,7, 1.081, 1.402,38, 5.890,5, 9.639,3 y por último 7.497,72. Ya que tenemos toda esta tabla completa, proseguiremos a realizar el rango, la desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Empezamos con el primero, que es igual a dato máximo, es decir, este de acá, dato máximo menos dato mínimo. Estos dos de acá serían los dos primeros. Escogeríamos el dato mínimo, que es igual a 20, y esos dos serían los dos últimos. Escogeríamos el rango máximo, el cual es 90. Así que haremos la siguiente resta, 90 menos 20, lo cual nos daría un total de 70. Tendremos este valor para realizar las siguientes. Desviación media. Desviación media es igual a la suma de XI menos variante por FI. Sobre número, es decir, sobre este de acá. Seguiríamos así. Entonces nos daría un total de... este dato de acá lo sacaríamos de este de acá. Sumando todo esto nos daría un total de 2.476,5. Que pena, me adelanta un paso. Está aquí la suma de estos dos. Seguiríamos acá. Ya con este resultado podríamos realizar la operación. 76,5 sobre 200. Lo cual nos daría un total de 12,38. Ese sería el resultado final. Seguiríamos con varianza. Varianza es igual a la sumatoria de XI menos promedio a la 2 por FI sobre el número, o sea, el resultado de FI menos 1. Sacaríamos el valor de XI menos varianza a la 2 por FI, que sería este de acá. Lo cual esto nos daría un valor de 45.175,3. Ya con este valor proseguiríamos a hacer la operación. Procedo a pasar el número acá. 3. Acá pondría 200, pero como es menos 1, es decir, quedaría 199. Y todo esto me daría un total de 227,01. Seguiríamos con desviación típica, que es igual a la sumatoria. Bueno, este de acá es la misma ecuación que está acá atrás, pero con la diferencia de que esto está en... Como les decía, esta es la misma ecuación que se va aquí atrás, pero con diferencia de que le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Entonces, como ya tendríamos este de acá, sería igual a 227,01 con raíz cuadrada, lo cual esto nos daría un total de 15,0,6. Para finalizar,
tendríamos coeficiente de variación, es decir, se ve que sería igual a S sobre XY. Es decir, S significa desviación típica. Cogeríamos y 15,06, que es el siguiente resultado, el anterior resultado, perdón, sobre 49,65, que es el promedio. Lo cual esto nos daría un total de 0,33. Esto lo tendríamos que multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje, y este porcentaje sería un 30,3%. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Espero y les haya gustado el video y espero que hayan aprendido algo.